Aquí empieza Suba Somos Todos, un programa de la red de medios Bogotá Somos Todos. Escúchanos los sábados de 6 a 7 p.m. por Suba al Aire, 88.4 FM, Suba y Engativá. Con Suba Somos Todos, la denuncia de tu barrio es la voz de nuestra radio. A las 5 de la tarde desencillé mi caballo, lo bañé y lo... Feliz tarde para todos nuestros oyentes. Empezamos con un nuevo programa de Suba Somos Todos, aquí en nuestra casa Suba al Aire. Recuerden, este programa familia y aliado de la red de medios de Bogotá Somos Todos. Hoy estamos a 22 de agosto y son las 6:04 en una tarde calurosa. Quiero saludar a la mesa, Juan Felipe, Felipe Cortés, Don Redes, Angélica, Rosalba y Cristian. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, José, un saludo cordial para usted y todos nuestros oyentes y esta mesa de panel tan especial que nos acompaña el día de hoy, unos invitados que nos vienen a traer una denuncia bastante particular y bastante preocupante en materia del desarrollo del arte y la cultura. Pues nuevamente saludando a nuestros oyentes que fielmente nos siguen todas las tardes de sábado como esta, y es una alegría para nosotros contar con su presencia. Pero quería saludar también a nuestra candidata a la JAL de Suba, que se aventura en el escenario electoral. Rosalba, ¿cómo te ha ido? Buenas tardes. Buenas tardes para todos y para todas. Es un gusto estar aquí. En Suba Somos Todos tendremos oportunidad de conversar hoy sobre los temas que tiene planteada la mesa. Mil gracias. Bueno, queridos oyentes, muy buenas tardes. Los habla Felipe Cortés y como siempre es un gusto y un placer estar con ustedes analizando los problemas de los barrios y las voces de la gente de Suba. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes y bueno, hoy es un tema muy especial, un tema que casi que ha tenido unas cuantas antesalas en programas anteriores y pues bueno, espero les guste muchísimo este programa. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes, para nuestra mesa. Recordarles nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @SubaSomosTodos, en Facebook Suba Somos Todos, en YouTube nos pueden encontrar nuestro canal Suba Somos Todos, donde pueden escuchar las anteriores emisiones y nuestro programa de Suba Somos Todos TV, y nuestro correo para que nos hagan llegar sus denuncias, sus opiniones, subasomostodosfm@gmail.com. Recuerden que en Suba Somos Todos, la denuncia de su barrio es la voz de nuestra radio. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes y para la mesa. Hoy de tocar un tema también bastante importante, tanto para la localidad como a nivel distrital. Y bueno, una excelente tarde como cada uno de ustedes lo recordó. José. Bueno, muchachos, este es un programa muy importante, ya como ustedes han venido señalando, y es el tema cultural. Hoy tenemos varias sorpresitas en términos culturales y tenemos dos invitados de quilates que conocen al detalle este tema cultural, no solamente en Suba, sino también a nivel distrital. Entonces vamos más adelante a adentrarnos un poco en este mundo cultural de la localidad de Suba y por supuesto de Bogotá. Pero por el momento nos vamos con las 3 de la semana. En Suba Somos Todos, las 3 de la semana. Y hoy para las 3 de la semana nos acompaña nuestro queridísimo Felipe Cortés. Felipe, ¿cuál es la primera? Bueno, José, la primera es una noticia que está en oídos y en bocas de todos a nivel internacional y tiene que ver con el incremento que ha tenido el precio del dólar a nivel internacional. Esto ha representado un golpe durísimo, digamos que estrambótico en todas las economías del mundo y que presenta en la economía de Colombia una seria situación preocupante para la economía y las finanzas tanto nacionales como de cada uno de nosotros como colombianos. Esto hay que explicarlo un poco más, José, ya que hemos venido escuchando que el dólar viene creciendo en cuanto a su precio, pero nosotros no entendemos muy bien el qué significa esto. Pues en palabras muy sencillas, José, y es que ante el incremento que viene presentando el dólar en los precios internacionales, esto genera que cada vez haya menos poder adquisitivo en los pesos y en las monedas que no son en las monedas internacionales, lo que genera que el poder de los países frente al dólar
cada vez, en términos económicos, cada vez sea menor y que el dólar escale peldaños en la representatividad que tiene en términos internacionales. Un ejemplo muy sencillo de esto, José. Nosotros en lo que va corrido del año hemos aumentado nuestra deuda externa en 12,5%, es decir, la deuda que nosotros le tenemos que pagar a los acreedores internacionales como Estado y como empresas colombianas. Pero en el último mes, con el incremento que ha presentado el dólar, esta deuda externa ha crecido en 3 billones de pesos, una cifra que es increíble en tan corto tiempo. Un dato muy develador de esto, José, es que la depreciación de las divisas latinoamericanas, es decir, de las monedas de los países latinoamericanos, ha tenido en Colombia, digamos que un escaño muy trascendental, y es que entre enero y agosto del 2015, por ejemplo, el real brasileño fue la moneda, la divisa latinoamericana que se depreció más frente al dólar, llegando a un 31,7%, pero el peso colombiano se depreció a un 30,6%, va en el segundo escaño entre enero y agosto en su depreciación. Pero además, y esto es un dato aún más preocupante, si analizamos esta misma cifra entre agosto del 2014 y agosto del 2015, el peso colombiano en su depreciación, en su pérdida de poder adquisitivo frente al dólar, está en el primer escaño en términos latinoamericanos, llegando a un 36% en la pérdida de poder adquisitivo frente al dólar. ¿Y esto qué representa, José? Pues muy sencillo, que por ejemplo el salario mínimo de los colombianos, que antes representaba una cuantía en dólares, pues ahora represente mucho menos en los mismos dólares. Es decir, que los colombianos tendremos y podremos cada vez menos acceder, por ejemplo, a electrodomésticos baratos, a carros, bueno, a todo lo que el gobierno de Juan Manuel Santos y su seguidilla nos venían vendiendo como los beneficios de los TLCs. Ya vemos acá que los TLCs, por un lado y por otro que se le vean, pues simplemente sirven a los intereses, por ejemplo, de Estados Unidos y no a los intereses de los colombianos, José. Felipe, algo importante que debemos señalar acá, y es que todas las economías emergentes, que acá ya sabemos cuál es el bloque de economías emergentes, que son el BRICS, Brasil, el BRICS, Rusia, India, China y Sudáfrica, todos estos países de las economías emergentes también están devaluando su moneda. Ya nos decía Felipe el caso del real brasileño, que llega a un nivel de 31,7% de devaluación. Esto, digamos que en términos económicos es importante que lo señalemos, porque una vez más los Estados Unidos, que está lanzando su red y su tejido pues frente a todo el mundo, y eso a países como Colombia, que se especializa en exportar materias primas y en importar todo lo demás, pues nos tiene, digamos que, en serios problemas y nos tienen acorralados y asfixiados, Juan Felipe. Y es precisamente, José, ese efecto el que se evidencia en el mercado de valores, ya que dentro de los 20 países en donde más se sintió, digamos, el peso del dólar y la caída de la inversión, digamos, privada en este mercado, está Colombia y por supuesto también Brasil. O sea, es evidencia que son esas economías que, primero, por un lado emergentes y por el otro lado, que dependen tanto de una moneda extranjera, precisamente porque su comercio y su economía se sustenta en diferentes empresas que vienen del extranjero. Y es teniendo eso como efecto, José, que precisamente la crisis que se avecina para Colombia es bastante delicada si se observa, digamos, que este incremento del dólar responde a que es Estados Unidos el que está adelantando una política de volver a recuperar los capitales que están, digamos, surtiendo efecto en diferentes economías del mundo. Están volviendo los capitales a Estados Unidos, y hay una gran demanda del dólar cuando es Estados Unidos quien lo ha recaudado en su mayoría. Esto es sobre todo también porque responde esa gran alza del dólar, y que tiene pues un efecto dramático en economías como la colombiana, que por supuesto sustenta su economía en mercado estadounidense, que debe irse y de volver a su matriz. Pues veremos los estragos económicos aquí en carne propia, ¿no? Claro, Juanfe, y ahí yo quiero señalar otra cosa que, digamos, que a nuestros oyentes este tema es un poco ajeno, por decirlo de alguna forma, en el entendido de que es muy difícil comprender qué representa esto para Colombia o para el ciudadano de a pie, pero hay que señalarlo para que todos prestemos mucha atención a los vuelcos que está dando la economía tanto nacional como mundial.
En esto hay que tener presente otra cosa, y es que el yuan, que es la moneda de China, ha venido devaluándose a nivel internacional, y esto en respuesta a la revaluación y al incremento que representa el dólar a nivel internacional. ¿Y esto qué tiene que ver con el incremento del dólar? Pues muy sencillo, que los chinos en esta guerra de divisas que está tratando de desarrollarse a nivel internacional, pues trata de ser el primer y el único ganador en la guerra de divisas. Estados Unidos, como ya lo mencionaba Juan Felipe, revalúa su moneda, es decir, hace que incremente su valor frente al resto de monedas del mundo para poder posicionar y recuperarse en cuanto a la crisis que venía de alguna forma sorteando, la crisis económica que venía sorteando desde el 2008. Y China pues no se quiere quedar atrás, devalúa su moneda para poder posicionarse, inundar el mercado y pues salvar su economía y tratar de nadar en este mar de incertidumbre en el que está en este momento la economía mundial. Claro, Felipe, esto que señalas es muy importante, porque esto quiere decir que ahora el comercio chino, los productos chinos van a llegar aún más baratos, porque toda la producción allá en China pues digamos que se va a disminuir, y esto pues tiene implicaciones muy graves para la producción nacional. Pero bueno, Felipe, quiero que me regales la segunda, por favor. Pues José, te cuento la segunda. La segunda tiene que ver, y está muy concatenada, unida con la noticia anterior, y es que se sigue ahondando el déficit comercial del país, llegando a un récord de que la balanza comercial, es decir, la cuantía de lo que exportamos versus lo que importamos, pues va en menos 11.877 millones de pesos en los últimos 12 meses. Es decir, las importaciones son mayores de lo que han sido nuestras exportaciones, y esto simplemente se traduce en una quiebra de la producción nacional. José, este ha sido el efecto de la implementación de los tratados de libre comercio, y aun cuando el dólar esté por las nubes, que representaría que se pudiera importar menos porque pues se puede comprar menos internacionalmente, por lo que el dólar está tan caro, y se podría exportar más, esto no le ha dado un beneficio a las exportaciones nacionales. Es más, los golpes que ha tenido las exportaciones nacionales, han sido tan drásticos que en el mes de junio, en lo que va corrido del año, las exportaciones han bajado al 31,5%, y en el mes de junio esta cifra ha sido la que ha sido la cifra reina. En solo junio 31,5% ha sido lo que han caído las exportaciones con respecto a junio del año pasado. Es decir, que cada vez los números rojos que vienen sumándose en los últimos meses pues son peores. En un solo mes que caiga 31,5% de las exportaciones del país, aun cuando el dólar esté por las nubes y se suponga que se pueda estar importando menos y exportando más, pues es una situación supremamente preocupante. El TLC está arrasando con la producción agrícola e industrial del país. Bueno, Felipe, por favor regálanos la tercera. Bueno, José, la tercera tiene que ver mucho, está muy unida con el tema pues que estamos tratando hoy en el programa, y es el surgimiento de la Unidad Nacional de Artistas. Esta es una agremiación que distintos sectores de las artes y de la cultura a nivel nacional han venido gestando en pro y en defensa de sus derechos, de sus reivindicaciones propias, José. Pero yo quisiera que de esto nos contaran un poco más pues nuestros invitados del día, que son líderes en estos temas y líderes de trascendencia ya de varios años en estos temas, que nos contaran qué es la UNA y cuál es su importancia a nivel nacional, José. Yo creo que con estas y con este paneo rápido de las 3 de la semana, pues podemos irnos de una vez a charlar del tema del día. Sí, claro, ¿y quién más pues que la presidenta del Consejo Distrital de Cultura, Angélica Riaño, para que nos hable de estos problemas? Angélica, ¿cómo estás? Hola, bien, José, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues un poco lo que se está trabajando en el Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio y en la Unidad Nacional de Artistas, UNA, es el tema de seguridad social para los artistas, que es en torno a estos temas que se ha venido organizando el sector, un sector que históricamente ha sido como un poco despreciado, por decirlo de alguna manera, por los gobiernos tanto distrital como nacional, y que ahorita digamos que está cobrando un peso distinto por la organización de este. Entonces es sobre ese tema que yo quisiera como hablar el día de hoy, que tiene que ver sobre la ley de seguridad social. Bueno, perfecto. Yo hoy les tengo un bonus en las noticias. Hoy serán las 4 de la semana. Y para los micrófonos de Suba Somos Todos es un gusto realmente compartir
organizaciones y compartir procesos que están naciendo en la localidad, procesos como la Fundación Norte Cultural. Y hoy nos acompaña uno de sus creadores, Henry. Él es profesor de literatura de la Universidad Javeriana, y pues quisiera, Henry, que nos comentes un poco cuál es esta iniciativa y de qué se trata la fundación. ¿Cómo estás, Henry? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La Fundación Norte Cultural surge como una posibilidad de impulsar las artes y la cultura en las localidades de Suba y Usaquén. Un número significativo de personas que estamos interesadas en que la cultura tenga gran impulso en estas localidades, pues nos hemos unido, hemos constituido la fundación, han venido vinculando grupos musicales, grupos de teatro, un importante grupo de investigación de la Universidad Pedagógica, y aspiramos a presentar la fundación el próximo 26 de septiembre, pues con un acto amplio, de tal manera que desde ya les hago cordial invitación para que nos acompañen. Henry, ¿qué localidades conforman esta fundación? ¿En qué lugares están ustedes establecidos? Bueno, la fundación tiene personas de Suba y de Usaquén. Perfecto. Entonces son las dos localidades. Claro que en los estatutos pues decimos que vamos a trabajar ampliamente no solo en Bogotá sino en Colombia, pero obviamente iniciamos en Suba y Usaquén porque aquí es donde están las personas a las que les surgió el interés de constituir esa fundación. Bueno, Henry, muchísimas gracias. Yo creo que con este preámbulo ya podemos arrancar el tema del día y empezar con el análisis. Sus denuncias, nuestro tema del día, aquí en Suba Somos Todos. Bueno, ¿y quién mejor para introducirnos en este tema de la cultura que Rosalba Castiblanco? Bueno, gracias, José. Me parece bien interesante lo que planteaba Angélica en la posibilidad de la Unidad Nacional de Teatreros, una plataforma que viene conformándose con desde diferentes espacios y departamentos, Nariño, Valle, Antioquia, Bogotá, y seguramente que Angélica nos informará aún más, que se gesta en la defensa de los artistas en torno a su trabajo. Está conformada por personas tan connotadas como las del pequeño teatro en Medellín, hombres como Julio Correal, mujeres como, ¿me decías? Paco Barrero. Como Paco, mujeres, decía, de las mujeres. Marcela Gallego, que nos acompañó inicialmente en la conformación de la unidad. Y que hoy empieza a manifestarse ya no solamente frente al tema del trabajo, sino que los artistas asumen posición en torno a los tratados de libre comercio. Entonces, Angélica, si tú nos puedes ampliar un poquito más sobre este tema. Claro que sí, bueno. Digamos que hablar del tema laboral en los artistas o de cualquier legislación, digamos que es importante tener como un contexto y un panorama macro de la situación. Evidentemente los tratados de libre comercio acá rigen no solamente pues todos los aspectos económicos de agro y demás de todos los ciudadanos, sino también la legislación de los artistas y lo que regula pues nuestro oficio. En ese sentido, la Ley de Espectáculos Públicos, LEP, o de las artes escénicas como es conocida, si bien tiene unos aspectos positivos en relación al equipamiento de salas concertadas y demás, que ha sido muy positivo, lo cierto es que esa ley es una ley que se implementa de alguna manera con las especificaciones de los tratados de libre comercio, con Estados Unidos en particular, y tiene que ver con que al productor nacional se le cobra el 33% de retención en la fuente, mientras que al productor internacional se le cobra del 8 al 0%. Desde ahí uno ya empieza a ver que hay una diferencia en cómo se trata al artista o al productor o al gestor cultural colombiano. A partir de esa ley, digamos que se desarrolla todo lo que es la estampilla Procultura, que es una estampilla, como bien lo dice su nombre, con una destinación específica a la cultura. Ahora bien, esta estampilla es el 10% de esta estampilla está destinada a la seguridad social de los artistas. Desde el 2009 se intentó implementar en Bogotá algo que se llama Asegurarte, que era de alguna manera como un censo que hacían para mirar cuáles eran los artistas en Bogotá y a partir de eso determinar cómo se iba a distribuir la estampilla o ese pequeño porcentaje de la estampilla. Eso hasta la fecha 2015, desde el 2009, no ha tenido pues efectividad. Eso está ahí en un fondo especial porque no se ha podido tramitar una legislación o una ley
que hable de cómo se va a distribuir ese presupuesto oficialmente. Ahora, el semestre pasado, a principio de año, incluso desde el año pasado, se empezó a tramitar en Cámara el proyecto de ley 133, el cual planteaba que ese porcentaje, esa estampilla Procultura se iba a distribuir en 2 programas grandes, que son el BEPS y que son el adulto mayor. Estos 2 programas, digamos que como ustedes saben, pues acá los abogados que hay presentes, estos 2 programas, por un lado, el del adulto mayor es un tipo de subsidio de 120.000 pesos en Bogotá, y el BEPS es un programa también al que usted se adscribe, el que usted dice como de 30 años yo voy a empezar a ahorrar, y a determinada edad, de acuerdo al presupuesto que usted haya ahorrado, el gobierno incrementa el 20% de eso, y a partir de eso empieza como a distribuir cómo se va a desarrollar su pensión. O sea que estamos diciendo que el bienestar y las prestaciones sociales de los artistas están prácticamente tasadas en 120.000 pesos. Esto es una vergüenza. No, es más triste todavía. Todavía peor. Sí, digamos claro, porque perdóname un segundo, apenas el 0.4 del gasto nacional representa lo que queda en el presupuesto nacional para la cultura y el arte. Entonces, contanos por qué es más vergonzoso. Y la UNESCO dice que debe ser el 2%. Ajá. Ahí está el dato. Pero bueno, digamos que esto tiene que ver con que ellos pretendían que ese presupuesto específico se distribuyera para estos 2 programas. Eso fue la ley 133. Ahora, cuando pasó al Senado con el proyecto 084, digamos que ahí la organización de la Unidad Nacional de Artistas, que hasta ahorita se estaba gestando, hicimos una ponencia en el Congreso en donde efectivamente se modificó ese aspecto. Se decía que ya ese presupuesto, no se iba a distribuir en estos 2 programas de adulto mayor y de BEPS, además porque el BEPS es una recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en donde, pues bueno, ustedes ya saben todas las implicaciones de la ley pensional y demás que ha traído eso y repercute en todos los colombianos. Pero bueno, en ese sentido se hizo un parágrafo en donde decía, no, las personas adscritas a estos 2 programas que sean artistas también van a tener un beneficio de la estampilla Procultura. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Cuando esto se cae en el Congreso, ahorita en abril, pero se cae no porque pues no se haya podido. No se cae de fondo, dice acá Juan Felipe. Sino que se cae pues por trámites ahí que no pudieron cumplir. Por la forma. Ajá. En ese sentido, pues la intención está latente. Y esta intención se manifiesta particularmente en el Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio en Bogotá, en donde de este consejo es de donde salen las directrices de alguna manera para esta ley nacional. En ese sentido, pues nosotros hemos venido discutiendo en el consejo y pues como presidenta, digamos que hemos podido hacer como un tipo de comité paralelo a la administración que nos permita discutir esto un poco a profundidad, en donde nosotros lo que hemos planteado es que esto tiene un problema inicialmente de concepción, y es cuál es la dignidad del artista, ¿no? Por un lado, porque Géneco, que es el senador ponente allá, en su intervención cuando se cerró este proyecto, él decía que el artista no podría ser... Que ya era suficiente con el aporte patrimonial que hacían a la humanidad, y que en ese sentido no podrían tener intenciones mercantilistas. Entonces, pues decía de facto que nosotros, porque estábamos peleando una pensión mayor a un salario mínimo o de un salario mínimo, porque lo que está ahorita es que acá en Bogotá, por ejemplo, se está planteando una pensión de 308.000 pesos para los artistas que estén adscritos a estos 2 proyectos, o en Nariño, por ejemplo, que queda 70.000 pesos una pensión, y en las otras regiones del país también de 100.000 pesos, así. Y digamos que lo mejor podría estar acá en Bogotá, pero aún así, pues quien vive con un salario mínimo, empezando por ahí. Bueno, yo quisiera que ya vamos en la mitad del programa,
Ustedes saben, el tiempo en radio se va volando. Entonces vamos a ir con el momento musical y después del momento musical vamos a hacer una consulta al abogado. Pero a este momento musical, dime, Juan Felipe. José, antes de parar, yo quería hacer una acotación, pues dejando obviamente a nuestra invitada diciendo, pero yo quería referirme antes sobre el tema como un preámbulo de la consulta. Y es que si usted se evidencia la problemática de fondo, es el tema de la deslaboralización del trabajo artístico, que no se ve precisamente como un trabajo cuando los artistas son precisamente eso, trabajadores, y se deslaboraliza y por ende el trabajo artístico es hoy en día informal. Y si usted se fija, todas estas escaramuzas que están haciendo los artistas es finalmente para raspar un poco de seguridad social a lo que deberían tener derecho en su papel de trabajadores. Entonces usted se fija, el problema de fondo es la ausencia de unas condiciones laborales, y es porque precisamente no hay un vínculo laboral con nadie. Claro, Juan Felipe, además que es muy bonito resaltar que el artista no vive de sonrisas, ¿no? Claro, sobre todo eso, ni de aplausos. Pero ya para... Pero hay un punto central, y es que no solamente lo deslaboraliza, sino que Angélica acaba de plantear otro que parece fundamental, y es cómo ni siquiera se considera su propia profesionalización, porque al quedar en esa informalidad, sí, que tú señalas con la deslaboralización, fíjate que hay un punto de partida, y es el que el arte no se considera una profesión, ¿cierto? No se considera, por tanto, que tenga esa dignidad, y finalmente lo que termina siendo es alguien cualquiera al que se le puede dar algo así como una limosna frente a la mirada de lo que significa la seguridad social y el reconocimiento de los artistas y de las artistas en el país. Yo tengo una frase para esto, y con esto quisiera concluir, y es que, casi que estudiar artes en un país como esto es una posición política o una carrera de valientes, como llamaría yo, porque uno se enfrenta a un estado de cosas muy complejo. Pero este también es como un llamado a la organización del sector, porque como ya nos lo ha puesto de ejemplo el Sindicato de Actores acá, que han tumbado 2 artículos del Plan Nacional de Desarrollo en términos de la cuota de pantalla y otras cosas, que el jueves pasado presentaron ya el Estatuto del Artista y están como en estos desarrollos de la profesionalización y demás. Yo invitaría a la gente a que se vinculen a la organización, a la Unidad Nacional de Artistas, a sus consejeros locales y distritales de arte y cultura, pues que estén pendientes de qué es lo que se está decidiendo allí, para que esto realmente tenga pues un movimiento real con todas las personas que somos partes del sector, tanto artistas como gestores culturales. Bueno, Angie, y ya para entrar en nuestro momento musical, yo quisiera hacer una introducción a propósito del tema tan interesante del día, sobre la canción, sobre quién es el artista de talla internacional que nos está acompañando hoy en nuestro programa, y es el Cholo Valderrama. Es un cantante de música llanera, que es el único cantante de música llanera que ha ganado un Grammy, por ejemplo, por sus trabajos discográficos, pero además que sus trabajos discográficos, por la trascendencia que su música ha mostrado en lo que tiene que ver con la música llanera y con lo que tiene que ver con la cultura nacional, a propósito de que mañana cumple años. Mañana está de cumpleaños el Cholo Valderrama. Entonces los dejo con Si el cielo es un paraíso, canción del Cholo Valderrama. Si el cielo es un paraíso, tendrá que tener un llano donde esté mi mamá Sara, en un corral ordeñando, y esté mi papá Manuel montado sobre un caballo. Si el cielo es un paraíso, tendrá que tener un llano donde esté mi mamá Sara, en un corral ordeñando, y esté mi papá Manuel montado sobre un caballo. Si el cielo es un paraíso, tendrá invierno y verano, tendrá un brisote en febrero, tendrá chubascos en mayo, tendrá pitido de todo y relincho de caballo, tendrá palma, horizonte, sendero y caminos largos. Tendrá un parrando prendido, una maraca chicheando, un arpa
cayó en un alazano y casi pierde la vida, chico, por colear un orejano. Si el cielo es un paraíso, tendrá un criollo en Guayabao silbando un pasaje triste sobre un tranquero sentado, viendo como el día se muere con el sol de los penados. Si el cielo es un paraíso, tendrá un criollo en Guayabao silbando un pasaje triste sobre un tranquero sentado, viendo como el día se muere con el sol de los penados. Tendrá un trino de paraulata, tendrá un canto de carrao, una luna menguantera, un paso real desbordado. Tendrá una toga chispeando con un novillo enlazado y un caballo corcoviando con un jinete pegado. Dos copleros frente a frente soltando versos rimados, una manga repletica de público emocionado, un toro patas arriba por un coleador tumbado y Dios gritando contento, esto sí es llano, cuñado. Bueno, y estamos de vuelta en Suba Somos Todos. Estábamos escuchando Si el cielo es un paraíso del Cholo Valderrama, cantador de joropo desde hace más de 40 años de acá de Colombia. Nació en Casanare y ya lleva más de 40 años cantando joropo y cantando música llanera, haciendo añoranzas a lo que ha sido el llano, sus trabajadores recios y todas las labores que estos tienen que pasar, su trasegar diario para poder mantener lo que es la cultura llanera. Hace poco hizo, ya para contextualizarlos un poco, una canción que se llama Camina Pedro, que la hizo con Fonseca, y esta canción precisamente habla sobre ese guayabo que tienen los llaneros al venirse del llano, por todo el cambio que ha sufrido el llano por las petroleras, por los palmares, y que tienen que llegar a la ciudad a trasegar una ciudad que no es su llano, sino simplemente es una selva de cemento que no está acostumbrado a ella, pero además de esto, que simplemente vienen a morir a la selva de cemento porque su llano ha quedado atrás debido a las presiones que muchos de los poderes económicos pues están ejerciendo sobre los suelos del llano colombiano. José. Bueno, vamos ahora con esta sección de la consulta al abogado y queremos preguntarle a Juan Felipe qué pueden hacer los artistas ante todos estos problemas que hemos comentado. Hagamos la consulta al abogado con Juan Felipe Ortiz. En Suba Somos Todos. Bueno, yo quiero partir sobre lo que mencionaba hace un momento, y es, digamos, el origen de la consulta, y es el tema final de la situación laboral que presentan los artistas. En términos generales quiero explicar, José, que todo lo que les sucede en materia de seguridad social o la ausencia de ella, en cuestión de una pensión que les asegure el futuro, en materia de atención en el sistema de salud, todo esto tiene como origen precisamente la ausencia de un contrato de trabajo, José, por parte de los artistas. Si usted se fija, y yo comentaba fuera de los micrófonos con Angélica, me comentaba ella que la manera como los artistas trabajan, y sobre todo en el sector del espectáculo en su mayoría, que es, digamos, donde más se evidencia esto, lo hacen con un acuerdo, un convenio verbal, informal, donde ajustan un precio, un salario que ni siquiera es salario, ajustan un precio y en virtud de este cancelan unos derechos, unos honorarios, por decirlo de alguna manera, a los artistas. Pero si usted se fija, no existe un contrato laboral, y los más afortunados de ellos, decía ella, parafraseándola yo, los más afortunados los vinculan por un contrato de prestación de servicios. Entonces usted puede analizar o tener como conclusión que es precisamente la ausencia del derecho laboral o la ausencia de una relación laboral con un empleador lo que los tiene en esta penosa situación. Pero bueno, dando ese contexto, José, yo quiero dar la consulta en el siguiente sentido. Por un lado, hay un tema bastante importante, y es la necesidad de la organización que tienen los artistas, y que eso es lo que los puede llevar a presionar por condiciones laborales dignas y
precisamente por una formalización del trabajo artístico, es la organización y es precisamente la reunión de trabajadores, lo que por un lado recomiendo, y es algo que se sale incluso de la materia jurídica precisamente por la ausencia de contrato de trabajo. Entonces es esa unión de trabajadores, porque eso es precisamente lo que son los artistas, lo que puede salvar o garantizar que puedan presionar por condiciones dignas de trabajo. Eso es un lado, y es el tema de la organización es clave. Entiendo que esta unión está vinculando a varios artistas del sector del espectáculo. Es precisamente esta la mejor vía que pueden hacer. Por el otro lado, ya en una materia técnica, yo sí tengo, digamos, una opinión al respecto, y es mi consejo jurídico, y es precisamente, existe, José, un principio que está consagrado en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 53, que hace referencia, y es un principio laboral, y hace referencia al principio de la realidad sobre las formalidades. ¿Qué quiere decir esto, José? Que no importa qué prestación de servicios los artistas hayan firmado, no importa qué papel o convenio o acuerdo ellos firmen, sino importa lo que realmente está pasando en la ejecución de la labor. ¿Qué quiere decir? Importa la realidad del contexto del trabajo más que los papeles que firmen. Entonces, en virtud de eso, yo sugiero que precisamente a los compañeros artistas que tienen un contrato de prestación de servicios invoquen este principio constitucional del trabajo, y para esto se requiere interponer una demanda ante la jurisdicción ordinaria, mediante la cual los de prestación de servicios, sobre todo, que son los que incluso tienen un poco más de posibilidad, y los que no también, donde se reclame la existencia de un contrato de trabajo en virtud de la realidad sobre las formalidades. A esto se requiere obviamente el intermedio de un abogado. Se puede hacer ante la justicia ordinaria de pequeñas causas, y se debe solicitar que considere por los pagos, por la frecuencia, por el tema de la prestación personal del servicio, que son los elementos vitales del contrato de trabajo, que se declare, y que un juez de la República, y esto generaría un precedente también importante, José, en el ordenamiento jurídico, pero que se declare que esa labor que hacen los artistas constituye un vínculo, una relación laboral con quien los contrata. Esto quiere decir que, teniendo un contrato de trabajo, pues se ven obligados el empleador o quien contrata a estos artistas a afiliar a los mismos al sistema integral de seguridad social, en pensiones y en salud, a cesantías y a una caja de compensación y demás prestaciones laborales a las que sin duda tienen derecho nuestros artistas colombianos, José. Pero eso es básicamente la consulta y mi consejo a los artistas que están informales o informalizados, digámoslo coloquialmente, trabajando y prestando su servicio en el espectáculo, José. Muy bien, Juan Felipe, resulta ser muy pertinente esta recomendación que das en términos de organización y de movilización para los artistas. Yo quisiera que arrancáramos la discusión del tema del Día en Cultura dando los siguientes datos como preámbulo. Del 100% de la totalidad de escenarios culturales en Bogotá, el 30% nada más son públicos, el restante, el 70%, son escenarios privados. Y de ese 70%, casi el 40%, o sea, estamos hablando que de cada 7 escenarios culturales, 3 se encuentran ubicados en la localidad de Candelaria, Chapinero y Santa Fe. O sea que localidades marginales como Suba, pues no tenemos un escenario cultural al cual nos podamos remitir. Quiero abrir ahí la discusión, quiero que Henry nos digas qué piensas sobre esto, Angélica, Rosalba y demás. Bueno, efectivamente tienes razón, son escasos los escenarios, aunque en el caso de Suba, por ejemplo, nos parece que es simplemente importante el Teatro Julio Mario Santo Domingo, que pues en el cual tienen acceso diferentes tipos de personas, pues no solo a la biblioteca, sino al centro cultural. Hay conferencias, hay presentaciones de artistas, conciertos, etcétera, etcétera, y nos parece que es significativo esa presencia de Julio Mario Santo Domingo. Pero viéndolo más ampliamente, el caso de nuestros artistas locales, pues es una lucha contra las grandes dificultades. Cito el caso de un grupo de reggae en donde los artistas tienen que ocuparse en actividades diferentes a las de la música. Por ejemplo, alguno de ellos tiene una pequeña fábrica de pinturas y tiene que dedicarle gran parte de su tiempo a la fábrica de pinturas y complementariamente robarle tiempo a esas actividades
para la práctica de la música. Y así sucede con los demás artistas que están en estas localidades, que carecen pues de apoyos esenciales y donde se pone en evidencia que no hay una política cultural, que no hay un presupuesto dedicado a ellos y que realmente tanto nuestros artistas y como lo mismo que ocurre con nuestros deportistas, pues se hacen a punta de esfuerzo, de sacrificio, sí, y para que después el Estado les ponga la medalla pues y los presidentes saquen pecho a sabiendas de que en realidad es deficiente o inexistente una política cultural para que impulse a los artistas, por ejemplo, en las localidades. Estos artistas que son talentos innatos, que están en embrión, pero que si recibieran grandes apoyos, obviamente tendríamos un desarrollo cultural impresionante en estas localidades. Claro, Henry, yo quiero señalar algo, y es que hace un par de años pues no existía un escenario como el que encontramos en la Julio Mario Santo Domingo. No obstante, debemos evaluar cómo es el acceso a esos escenarios culturales en la Julio Mario Santo Domingo, porque si bien digamos tenemos un equipamiento que se puede decir que es adecuado, el acceso no resulta ser para toda la localidad. Yo creo que ahí Rosalba nos quiere decir algo. Mire, yo creo que hay dos puntos bien interesantes para recoger de una vez lo que veníamos planteando. Frente al Julio Mario, el Julio Mario se pregunta a uno muchas cosas, o sea, ¿por qué no le rendimos homenaje a nuestros grandes artistas? ¿Por qué no tenemos un escenario llamado Totola Momposina o porque Cholo Valderrama? No. Es Julio Mario Santo Domingo, y entonces se establece esa alianza público-privada donde en todas las oportunidades la mayoría de la población tiene acceso, dado los costos que esto significa. De otro lado estamos en la 170 y llegar a la 170 y salir de un espectáculo tardíamente en la noche no es tan fácil. Entonces, esto es bienvenida a la posibilidad de infraestructuras como esa, ¿cierto? Pero cuestiono incluso esto que tiene que ver con nuestro patrimonio, cómo nos exalta. De otro lado, quisiera plantear el tema de SUBA. 1 de cada 7 pesos del presupuesto se invierte en cultura y deportes, que entre otras se unen, ¿cierto? Y que no tenemos una clara distribución en ese sentido de esos dos presupuestos. Y se invierte sin que haya garantías de que la gente nuestra en la localidad, sus artistas, puedan tener acceso a la profesionalización, ni que abramos espacios donde se pueda ir a estudiar. Eso de un lado. Y la infraestructura, pues tampoco funciona. Tenemos, si acaso, 3 casas y de esos algunas privatizadas, donde no hay una claridad en torno a cómo es el manejo del tema de la cultura, que es uno de los aspectos que en el presupuesto local tiene un buen peso. Yo le añadiría una cosa ahí, Rosalba, y es que Suba es una de las localidades que más riqueza cultural tienen. Tenemos cantantes, actores, teatreros. Hay una infinidad de personas que practican. Es una localidad con 1.200.000 habitantes. Imagínate una localidad con 1.200.000. Y sin los espacios necesarios adecuados y necesarios para poder cubrir tanta demanda. Yo tengo un dato, digamos, que me parece muy relevante y que sé que muchos de los subeños y subeñas se han dado cuenta, y es que cuando uno llega un domingo, por ejemplo, a la Plaza Fundacional de Suba, hay una infinidad de jóvenes practicando allí lo que deberían estar practicando en espacios y en equipamientos que estén acordes con lo que están practicando. El teatro no se puede hacer en un parque porque no hay espacios. Debería haber un teatro con las condiciones que estos necesitan. Y yo creo que a nivel distrital la situación es, como ya lo estaba diciendo José, mucho más preocupante. ¿Tú qué dices, Angélica? Bueno, en este momento son 36 salas concertadas en todo Bogotá. 36 salas. Digamos, si uno quiere hacer un símil con otras capitales de otros países como Argentina, que tienen alrededor de 400 salas concertadas, pues uno dice que sí hay una gran diferencia en cuanto a infraestructura escénica, podría pues uno referirse. Ahora, espacios públicos como es la Media Torta, como es el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, por dar un ejemplo, y los espacios que son de alianza público-privada como es el Julio Mario Santo Domingo, que si bien tiene una infraestructura bien chévere y de altísima calidad, pues para las condiciones que podríamos estar pensando las artes escénicas en el país y en Bogotá, creo que los presupuestos sí están orientados de una manera errada. Pero esto tiene que ver fundamentalmente con que, pues,
digamos que ya acá han esbozado otros aspectos importantes en la importancia del espacio, pero tiene que ver con el tema de presupuesto. Y es que en el distrito hay un comité parafiscal que define cuál es el porcentaje para públicos y para privados. En este momento se había planteado que el 70% iba a ser para privados y 30% para públicos. Después de varias discusiones que hemos tenido a lo largo de este año, se pudo mantener que fuera 60-40, la idea es que quede 50-50. ¿Y esto por qué? Porque uno diría, bueno, ¿por qué no se fomentan más espacios públicos? Resulta que, digamos que, planteando desde el presupuesto que no alcanza para financiar estos espacios, digamos que acá hay un fomento de algo que se llama Agenda 21, que es la nueva política pública en Bogotá, en el tema cultural, que se fundamenta básicamente en la autogestión. Entonces, si tú quieres hacer teatro, si tú quieres hacer artes o lo que sea, pues evidentemente tienes que autogestionar tanto tu espacio, tanto pues tu equipo de trabajo, por decirlo de alguna manera, tus equipos, etcétera. Y en ese sentido, pues es como el sentir de los artistas en Bogotá para poder moverse en el sector. Y en esa medida creo que ahí hay dos problemas, digamos, cómo se ha enfocado el arte en términos de autogestión y cuál es el presupuesto real que se le está dando a los espacios públicos y el espacio y la democratización de los escenarios para que se puedan participar las colectividades que no tienen pues infraestructura propia. Bueno, y también, Angélica, decir que esto debe ser algo totalmente financiado por el Estado, ¿no? No solo, o sea, primero para promover obviamente que muchos de nuestros jóvenes se desarrollen en algo como es nuestra cultura, ¿sí? Que es algo de demasiada unión, ¿sí? Donde debe ser totalmente, como lo planteaba también Rosalba, que sea de una accesibilidad totalmente gratuita hacia la comunidad, hacia donde podamos ir generando ciertas conciencias y como esto también, bueno, tener muchísimas posibilidades de que nuestra Suba, nuestra Bogotá y nuestra Colombia avance. José, yo quería intervenir ahí sobre un punto, y es que me parece que lo que están tocando es uno de los puntos claves para entender la problemática que tienen de ausencia de seguridad, de cubrimiento de seguridad social de los artistas, y es que precisamente, si usted se fija, decía Angélica, lo resaltaba, que una de las maneras como se le puede garantizar seguridad social es con la famosa estampilla Procultura. Esa estampilla yo quiero centrar ahí porque ese es quizá de las únicas, de las únicas gestiones de la administración para cubrir la seguridad social de los artistas, y precisamente esa estampilla es de creación legal, pero se le da, digamos, un mandato a las diferentes entidades territoriales, los municipios y las capitales principalmente, para ellos regular la estampilla como les parezca. Y digamos, aquí hay un tema crítico, José, y es sobre lo que yo quiero resaltar, y es que a pesar de que esta estampilla sea la única solución que ofrece, digamos, la administración y el gobierno nacional para cubrir la seguridad social, a pesar de esto, por ejemplo en Bogotá, con el acuerdo 187 del 2005, es donde se aplica o se implementa esta estampilla, acá en Bogotá con ese acuerdo apenas es... digamos, el recaudo es correspondiente solo al 0.5% de lo que paguen la administración por espectáculos. Es decir, ¿a qué voy con esto, José? Y es que para pagar esa seguridad social se recauda el 0.5% de los contratos que usted celebre con el distrito. Pero imagínese usted el vasto sector privado que también pues, requiere los servicios de los artistas en materia de espectáculos, que no contratan con el distrito. A esos ni siquiera se les garantiza la seguridad social en una menor o mínima cuantía, pues porque no hacen parte o no entran de lo que ha establecido el distrito y Bogotá para el pago de la estampilla de Procultura. Entonces acá usted ve, digamos, la problemática fundamental, y es, si no tiene un contrato de trabajo y no se les cubre legalmente, por ende, las prestaciones sociales que cubre el sistema integral de seguridad social, por no tener ese contrato de trabajo, entonces el distrito o el Estado es el que está llamado a proteger esa seguridad social, que es un derecho fundamental, y a pesar de que están llamados a hacerlo, tienen una estampilla que dice que solo si usted contrata con el distrito tiene derecho a recibir un 0.5% del pago en seguridad social
y en que entra este fondo general. O sea, imagínese usted este desconocimiento de los derechos tan grande que hay en materia laboral con los artistas. Juan Felipe, yo quiero que antes de que vayamos con la conclusión del programa, escuchemos la agenda cultural. Y por favor, para nuestros invitados, vayamos pensando cuál es la conclusión de este tema tan importante que hemos desarrollado hoy. Así que vámonos con la agenda cultural. Ahora la cultura se toma Suba Somos Todos. Bueno, José, entonces esta semana tenemos 2 eventos. Un evento súper importante que rodea nuestra localidad es este sábado 29 de agosto a las 4 de la tarde en el Parque Fontanar. La Organización Colombiana de Estudiantes va a presentar una película con este fin para que participe la comunidad como estudiantes. Y nuestro segundo evento es recordarles que hay un festival que va del 27 de agosto al 16 de septiembre, que es el 5º Festival Visiones de México en Colombia, que es en el Teatro de Gabriel García Márquez, uno de nuestros mejores escritores, que va a contar con actividades de 40 invitados de 12 países, 18 de los cuales proceden de México y más de 10 son colombianos. También recordarles que habrán 3 exposiciones que estarán abiertas al público. Les recuerdo la fecha del 27 de agosto hasta el 12 de octubre en distintos espacios del Centro Cultural, de nuevo en el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Entonces estará Toledo Monsivias, Arenas Movedizas y Un Mundo Raro. Y por favor, no olviden participar en el evento del 29 de agosto en Fontanar, en nuestra localidad. Totalmente gratuito. Bueno, vale la pena resaltar también que en el evento que nos dice Angélica del 29 se va a hacer la proyección de la película La Estrategia del Caracol, va a ser ahí en Fontanar del Río. Y bueno, una noticia un poco triste para los amantes también de la cultura: el día de ayer muere Daniel Rabinovich, uno de los miembros del Lelutier, del grupo argentino que pues nos hizo reír un poco, que hizo comedia, ¿no? Entonces, una mala noticia para el mundo del arte. Bueno, muchachos, vamos ya con la conclusión. Henry, ¿cuál sería la conclusión de este episodio de Suba Somos Todos? Sí, la percepción es que la situación de los artistas amerita aglutinarse, organizarse, y esa es la propuesta que venimos haciendo para las localidades de Suba y de Usaquén: generar una fundación, convocar a los artistas a que se unan a esta fundación y a que luchemos por sus perspectivas culturales. Y les ratifico la invitación a la presentación pública de la fundación para el 26 de septiembre en el Centro Cultural de Usaquén. Henry, una pregunta: ¿dónde podrían encontrar la fundación, los teléfonos, las redes? Sí. El email de la fundación es Fundación Norte Cultural, todo pegado, @gmail.com. En ese email nos pueden encontrar por el momento. Se están tramitando las demás redes, pero por el momento información a partir de ese dispositivo electrónico. Perfecto. Rosalba. Yo quiero dejar una reflexión más allá de la misma reivindicación de los artistas, que es fundamental. Me parece que la política neoliberal atenta contra el pueblo colombiano, atenta contra la nación, cuando se vulnera el derecho de una nación, de un pueblo, a construir historia, memoria, sentir, pensar y hacer de sus nacionales. Por eso planteo la necesidad de la defensa de una cultura nacional, de sus artistas y de sus producciones. Angélica. Bueno, yo quisiera redondear el tema diciendo que el arte también hace parte de las fuerzas productivas del país, y en ese sentido tiene que ser muy importante que los artistas nos centremos en eso, porque las políticas colombianas desde este gobierno afectan no solo al artista nacional, sino que también favorece a las industrias extranjeras, y este mensaje como que lo tengamos muy presente para que nos organicemos y defendamos también, como dice Rosalba, que estoy totalmente de acuerdo, una cultura nacional. Bueno, agradecerle a Henry y Angélica la participación aquí en estos micrófonos de Suba Somos Todos, y 2 informaciones importantes. Recuerden que hay plazo hasta el 25 de agosto, es el plazo máximo para inscribir cédulas de ciudadanía para las elecciones de octubre. Recuerden, 25 de agosto en cada una de las localidades. En cada puesto de votación.
25 de agosto como fecha máxima. Lo siguiente es invitar a todos nuestros oyentes a que se vinculen y a que conozcan la fundación que nos expone hoy Henry, y recordarle nuestras redes sociales, @subasomostodos, tanto en Twitter como en Facebook, y nuestro correo subasomostodosfm@gmail.com. Muchísimas gracias por esta misión, nos oímos dentro de 8 días. Suba Somos Todos, un programa de la red de medios Bogotá Somos Todos. Escúchanos los sábados de 6 a 7 p.m. por Suba al Aire, 88.4 FM, Suba y Engativá.